un mundo globalizado, un mundo donde las tecnologías cada vez adquieren mayor importancia, donde tal vez el Estado se va a retirar de muchas de esas actividades y van a tener que competir ya no solo contra empresas locales, sino también contra empresas de otras provincias. Acostumbrados a cazar en el zoológico. Totalmente acostumbrados a que el Estado subsidie mucha de su inoperancia. ¿Se enteraron de este cambio? Está con nosotros Eduardo Dana, él es coach de Vistas, pero además asesor de empresas, y Marcelo Delgado, economista y abogado ahora. Está claro. Doctor Delgado. Bienvenidos. Eduardo, ¿cómo les va? Muchas gracias. Un gusto. Eduardo, ¿se enteraron de este cambio? Mira, yo te puedo hablar de la experiencia más que de los nuevos modelos. La experiencia que venimos trabajando desde el 2023, aproximadamente mitad de año del 2023, se veía que se venía este cambio. Entonces ya las estrategias de las empresas, y acá voy a hacer una salvedad que creo que es válida, empresas donde los CEOs o los dueños o quien le toca gerenciar la empresa tienen menos de 50 años. Esas empresas sí dieron el salto, hicieron el ajuste, están haciendo el ajuste y saben que los paradigmas son distintos. Entonces, ese tipo de empresa es la que yo veo que va a tener futuro. La otra empresa que se quedó esto de pescar en el zoológico, esto de llamar y golpear a la puerta del papá Estado, como se hacía habitualmente, no va a tener futuro. Esto es drástico. Ahora, con esto que decían ustedes, que ya no vamos a competir las empresas de San Juan solamente con las empresas de San Juan, sino que se abrió el mercado, como se abrió Argentina, también van a llegar todas las empresas multinacionales a San Juan. Ahí sí hago un signo de pregunta y es, hay que modernizar las empresas, hay que perfeccionarlas, hay que adecuarlas a esto de inteligencia artificial y a los nuevos modelos de negocio, pero no estamos teniendo créditos. Porque para todo eso necesitas 2 o 3 cambios fundamentales. Uno es el acceso al crédito. Si tenés empresas que se quieren o pueden o tienen la forma de readaptarse, pero no tienen acceso al crédito, también estás poniendo un limitante. ¿Opera ese cambio de mentalidad desde tu punto de vista, Marcelo? Bueno, en general, si hablamos de empresarios, hablamos de personas que tienen que innovar permanentemente. No se puede ser empresario y quedarse en un statu quo, porque te come cualquier realidad. Lo que ocurre es que ahora la dimensión y el impacto de los cambios es como hace mucho tiempo no lo veíamos en la historia de la humanidad. Porque acá tenemos como varios emergentes que se dan en forma conjunta. El impacto de la tecnología. La pandemia también creó una serie de desafíos y cambios en las modalidades de trabajo. Las pirámides poblacionales, donde la gente vive más tiempo jubilado que aportante. Esto le ha generado a la sociedad fuertes cambios, junto con la redefinición de roles que tiene que tener el Estado, que otrora eran del Estado y son del mercado. Entonces, no es fácil ser empresario hoy, nunca lo ha sido. Nunca ha sido fácil la actividad empresaria, pero hoy los desafíos y los grandes impactos que tienen los cambios globales, creo que van a pasar por una zaranda y algunos seguramente lo van a sortear con éxito, pero muchos no van a poder pasar esta prueba. A eso te agrego un tema que es no menor, el cambio geopolítico mundial. O sea, las guerras, cómo aumentaron los fletes, el tema de la guerra de alícuotas entre Estados Unidos y China. Eso también está influyendo en empresas de acá, casos concretos de empresas que importaban desde Estados Unidos, hoy no le está llegando mercadería. No estamos hablando de China. De Estados Unidos está muy recesivo a la hora de ver qué está pasando con el mercado. Entonces, tenés una lluvia de casi la tormenta perfecta, ¿no? Cambio geopolítico mundial, el cambio geopolítico argentino, la no dependencia del Estado y tener que reinventarse. Te digo, yo escucho mucho a los empresarios y están pidiendo ley del compre sanjuanino, que el Estado le compre nada más que a los locales, que las mineras le compren a los locales. No veo que estén analizando cómo nos unimos, qué hacemos para enfrentar a empresas de otras partes, cómo mejoramos la logística. O sea, yo te digo que siguen pidiendo las mismas soluciones que se pedían hace 20 años. Bueno,
En algunos casos sí, en otros no. Te vuelvo a reiterar, hay empresarios, los cuales yo trabajo con ellos, en donde están viendo todo el día cómo hacer UTES, cómo hacer fuerza en común, como para poder accionar frente a lo que puede llegar a venir. Caso concreto, proveedores de la minería. ¿Sí? Que se está hablando mucho de los empresarios que estarían llegando de Perú, de Chile y de todos lados por el tema de BHP. Entonces, ¿hay muchas empresas que se están quejando? Sí. Hay muchas empresas que están buscando tomar alianzas estratégicas como para que eso no suceda y que pueda quedar toda la capacidad de obra y pueda crecer su capacidad de obra para dar servicio en San Juan. Recién Eduardo mencionaba la cuestión etaria en las empresas, que a partir de determinada edad se adapta más rápidamente, es lo que entendí, Eduardo, sí. Lo que vos decías, a estos cambios. Pero hay otros muchos que no. ¿Esos van a quedar en el camino, Marcel? Sí, no solamente es una cuestión de edad, sino es una cuestión de cómo enfrentamos y valoramos lo que viene. Si yo me resisto a lo que viene, tenga 20 años, tenga 60, o finalmente diga, no, mira, esto va a pasar, yo ya vi muchas de estas y finalmente pasaron, bueno, probablemente te lleve puesto la crisis o la coyuntura. A diferencia de mucha gente que tiene esta capacidad de adaptarse, ¿no? Ser empresario también significa leer lo que está pasando en el alrededor y decir, che, me parece que tengo que hacer algunos cambios. Esto me parece que como sociedad lo tenemos que discutir, porque acá no solamente entra el empresario como tal, sino su equipo de trabajo, muchos son empleados, su familia, que a veces no entiende, che, ¿por qué tenemos que hacer esto ahora? ¿O por qué nos tenemos que juntar con tal o cual? ¿O por qué tenemos que hacer esta alianza? Y también el Estado, ¿no? Que cuando le vamos a pedir lo mismo, en vez de decirte, no, mira, ya no hay más de esto, te dicen, bueno, no, ya lo vamos a conseguir, sabiendo que no lo van a conseguir. Entonces, me parece que también es una discusión que trasciende al desafío empresario estrictamente. Una transición cultural. Totalmente. De eso estamos hablando. Ahora, hablamos de las empresas, pero también se ve en la generación de empleo. Uno ve, se abre la posibilidad de entrar en el Poder Judicial y hay 7.000, 8.000, 9.000 personas que quieren entrar en el Poder Judicial y si no más. Lo mismo pasa con un trabajador en el Estado. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esa persona que hace 50 años viene tomando al Estado como un botín o prácticamente como única posibilidad de ingreso, el Estado le tenga que decir, porque va a tener menos recursos, acá no entra nadie más? Y los índices de desempleo, que hoy tenemos un índice de 5 o 6 puntos en San Juan, tal vez se disparen a 10, 12 o 15 más. Sí, esto va a pasar y son épocas que vienen en este reajuste, en este rearmado, en este cambio de paradigma, va a suceder. Perdón. Pero eso va a traer un costo social sí. ineludible. Ya lo está trayendo. Exactamente. Ya lo está trayendo. En esos términos, inevitable. ¿Cómo crees que impacta ese costo social en esa necesaria readecuación de la mentalidad del empresario? Bueno, hay otro tema que es no menor, que es el uso de la inteligencia artificial y cómo va a impactar, que todavía no lo podemos medir en el interior del país, cómo va a impactar en las fuentes de trabajo. Que ese va a ser el segundo eje, por lo cual va a quedar mucha gente afuera, más allá de que el Estado tome o no tome personal. La productividad que pueda dar una persona trabajando con herramientas de inteligencia artificial versus la persona que no trabaja con inteligencia artificial. Entonces, son dos paradigmas y bueno, ahí está el nuevo hecho de decir, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Se va a poner un impuesto al que la use como para poder mantener a esa gente que no puede tener una fuente de ingreso? ¿Qué va a pasar en el mundo en función con respecto a la inteligencia artificial? Y por otro lado, este proceso es más o menos como el de los 90, en donde también hubo mucha gente que quedó afuera con la apertura de los mercados. Hasta que se haga un reacomodamiento, va a haber mucha falta de empleo. Vamos a la última pregunta, y es, al menos de mi parte, y es a mí lo que me preocupa. ¿Ustedes creen que alguien está discutiendo estos temas? ¿Ustedes creen que la universidad, los gobiernos provinciales, municipales, el sector empresario, los sectores profesionales están, yo no digo buscando las soluciones, siquiera analizando este problema? Da la sensación que es cuando ves una pelea, ¿viste? Le has pegado un mazazo
al rival y está con los ojitos todavía. Nos da la sensación que todavía no caemos como sociedad de cuáles son los cambios que se avecinan, digamos. Sabemos lo que está pasando, pero mirado en perspectiva todavía no tomamos conciencia. Me parece que necesitamos plantear estos temas, ponerlos en el centro de la agenda. No se ve en la agenda de las instituciones educativas, de las cámaras empresariales, no se ve en la agenda de los gremios, que van a ser los principales afectados. No se ve en la agenda de la política. No se ve en la agenda. Ni de los medios. Ni de los medios, por supuesto. Por eso, me parece que hay que ponerlo en el centro de análisis de esto, y ya no se trata de economía, ni se trata de un modelo o sistema estrictamente económico, sino tiene que ver con un nuevo modo de ser sociedad. Y en esto va también cuáles van a ser los roles que le vamos a reclamar al Estado, ¿no? Porque hoy el Estado está cediendo muchos roles, que lo está transfiriendo sin escala previa al mercado, que tampoco va a resolver estos temas. Lo podemos ver muy claro en el tema salud. Las obras sociales se están retirando de alguna manera de su compromiso de prestar servicio, y por otro lado el mercado no lo está resolviendo, por más que están desreguladas, que puede poner aranceles que quiera. Porque no puede. Seguimos en el mismo problema. Hoy sale un documento de Aclisa que pone en blanco y negro la crisis del sector, que es gravísima. Digo, están pasando muchas cosas al mismo tiempo, que si no somos capaces como sociedad de enfrentarlas, probablemente quien quiera cuidarse y diga, se salva quien pueda, termine también entrampado. Nos quedaremos un rato largo charlando de estos temas. El tiempo manda, como siempre. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias A ustedes. Venimos